Bienvenidos al Practicante. En este episodio de filosofía nos derramaremos en las funciones de la percepción en la ciencia, la historia, la religión, la vida cotidiana. Platicaremos sobre sus propiedades y cómo la felicidad individual colectiva depende en gran medida de la posición de uno al control del percibir. Por favor, sírvanse gustosamente de dejarnos sus comentarios, sugerencias, opiniones, conocimientos, correcciones en redes sociales o en el link del sitio web donde podrán descargar los audios, guiones y encontrarán más información. Si le es afable, no olviden suscribirse. Añoramos disfruten el episodio. En la sección agradecimientos, pido disculpas con antelación por la siguiente alusión en primera persona, como humano compartiendo humanidades. Les cuento sucintamente. Hace más de una década sufrí un impactante accidente automovilístico que se sumó a un luto familiar sin igual. Tuve 3 años de rehabilitación para recuperar funciones cognitivas, restituirme a la rutina de estudio, investigación, escritura artística y científica. La persona a quien dirijo el agradecimiento no solo me apoyó en ese momento, ya lo había hecho antes, sino que ha promovido su asistencia a destajo sin siquiera exigir nada a cambio. Como es natural a las relaciones humanas, a veces expresamos puntos de vista distintos, ayudándome a aprender. Ha sido una voz repleta de alegría, temple, bondad, inteligencia, carácter y defensora de la libertad de pensamiento como muy pocas he conocido. Este mes es muy especial para ella, por eso te estrecho, tía Su, un profundo apapacho, compartido por todos los que trabajamos contigo hace muchos años. Muchísimas gracias de corazón por todo. Dicho esto, a lo que nos convoca. Sección 1. La percepción racional. Descolonizar el cuerpo de la mente o recíprocamente la mente del cuerpo, hasta ahora, el hincapié no es residual, ha sido insatisfactorio desde la perspectiva explicativa e interpretativa de hechos consumados. Los intentos continúan y no ha impedido que se afiancen hipótesis argumentadas hasta con experimentos mentales, thought experiment, en un sentido u otro. Son comúnmente aceptados. No obstante, no existe un criterio unificado ni científico ni filosófico por parte de los expertos estudiosos del cerebro y de la conciencia. Se desprendió de lo anterior como corolario la replicación en el marasmo durante décadas, intensificado en los últimos lustros, sobre todo cuando el gobierno de Obama lanzó The Brain Initiative y la Unión Europea The Human Brain Project, sendos programas iniciados en el año 2013 para investigar el cerebro humano, habiendo ya concebido el genoma, mapa genómico humano. La investigación científica en cualquier área es una cuestión sociopolítica, socioeconómica, mal que les pese a algunos teóricos que sostienen que la ciencia es independiente, caritativa y desinteresada, llanamente, habitante de un sistema adiabático. Sobre las verdades se aplica lo mismo, paulatinamente son sutilizadas o por trabajo incansable o por refinamientos suspicaces con lo sabido. Reincidimos en la frase que el tema vale al menos un episodio en sí mismo.
Declaramos la sustancia a la que nos exponemos, la percepción, como alambicada, compleja, por variedad e interconexión, no por abstracción conceptual. Sentenciosos debemos declarar que la epistemología, también llamada teoría del conocimiento, se funda en la percepción, es decir, conocemos o creemos justificadamente lo verde, lo cálido, lo húmedo, lo sabroso, lo duro, lo audible, lo podrido a través de ella. El realismo perceptual indica que las cosas existen independientemente del sujeto. Los idealistas sostienen lo contrario. En otro orden, las ilusiones ocurren cuando el mundo no es como lo percibimos. El caso más emblemático en la literatura universal quizás sea Don Quijote de la Mancha. Dentro de cada uno de ellos, del realismo y del idealismo, existen matices fundamentados. Por supuesto, recomendamos las enciclopedias, manuales, para conocer detalles bien precisos y actualizados de la vigencia conceptual y categórica sobre los temas. Descartes, Leibniz, Locke, Hume, Berkeley, Kant, Husserl, Bergson se entramparon en la asignatura soltando a raudales los talentos espontáneos que se les escapaban con benevolencia racional y suturaron sus propias hipótesis, metodologías y hermenéuticas. Se aquietaron en sus percepciones, dándole sepultura definitoria a la percepción, cada uno de ellos separadamente. En los oleajes de conceptos y preconceptos que podrían acudir a dar tratado a la materia, cabrían expresiones de epistemología, filosofía de la mente, psicología, también patentemente ciencias interesadas en la indagación individual y o entrecruzadamente biología evolutiva, neurología, neuroanatomía, neurofisiología, neurociencias, neurociencias cognitivas, química cerebral, neurología computacional, psicología evolutiva, etc. Con lo cual nos vemos conducidos al docto cuerpo humano. Como riquísima voz previsora, ese yo interno disemina la atención a las funciones y órganos de su sostén carnal, como inspector del saneamiento mental. No descuidar la mente-cuerpo y las percepciones es la servida recompensa para catapultarnos a la inmortal comprensión del universo mundano y ultramundano, sin cabida para rezongo alguno u ocurrencia que nos embeba de soberbia, de rijosidad por la existencia o no de ese supuesto yo. El cuerpo como ente biológico demanda nutrientes para superar el nivel basal del funcionamiento orgánico y con el excedente producir lo que deseamos ser o hacer, sepultar el material crepuscular de la muerte pingüe en medios merodeándonos desde el mismo acto de nacer, empalideciéndonos cuando se nos acerca demasiado. Ella, la parca, no es demonio ni es una crápula, es una maestra en la transformación, por lo menos así la entendemos, en la hipercomplejidad. Observando lo antedicho, la percepción media entre el cuerpo y la mente. El cuerpo percibe, la mente conciencia describe. Sin descripción no se detecta el estímulo. Sin estímulo no hay descripción. Aparentemente sería sensato razonarlo así. Faltan evidencias y argumentaciones irrefutables al respecto. Los escépticos justifican la imposibilidad de conocer usando la percepción. No hay ni habrá, según su razonar, una definición de cómo se adquiere conocimiento de las percepciones.
Lo inobjetable es que lo hacemos. Más aún, creamos o descubrimos, otro tema áspero incluso en el continente matemático, un espacio entre los seres humanos al que le encontramos ciertas reglas comunes. Podemos controlar, modificar, sustituir, adaptarnos, incluso hasta comprendernos entre todos a través de la comunicación. Si ese mundo es real o aparente compartido por los seres pensantes, ha sido debate entre los realistas y los idealistas. La física y la matemática participan en el debate con sus gruesas contraposiciones, aclaraciones y dudas. El hecho de asumir el mundo externo, medio ambiente, como real, vemos que en sí mismo está sospechado de confusión por parte de algunos expertos y pensadores, tiene un problema de aproximación. Existen dos métodos para tratarlo. Uno es metafísico y el otro epistemológico. Este último contiene el científico. A la sazón lo demarcamos adrede por su tinte experimental, ya que su aspecto formal, ecuaciones, definiciones, axiomas, teoremas, lemas, corolarios, podrían confundirse con los aspectos puramente metafísicos. Finalmente, y livianos en detalles, percibir es captar, aprehender, retener y transportar hacia la unidad de procesamiento de datos. La mayoría de veces se adjudica la tarea al cerebro. Existen otras ideas peculiares donde no se centran únicamente en dicho órgano, cuyo rol es tomar la impresión, interna o externa, mudarla a cosa, a objeto entendible o creíble con justificación. La percepción de objetos, fenómenos del medio ambiente se denomina exterocepción, y la del propio cuerpo, interocepción, interoception. La capacidad de percibir es sin objeto una consecuencia evolutiva, a no ser de pertenecer a algún sectarismo ortodoxo o repulsivo a la evidencia. Sección 2. La percepción social. Ahora bien, la percepción mediaría entre la conciencia-mente y el cuerpo. Por favor, discúlpese la imprecisión científico-filosófica. Es decir, dentro de un enfoque analítico sería por intermedio de la percepción que reconoceríamos el cuerpo y la conciencia-mente, variando solamente el sentido de la descripción, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, por ejemplo. Por ello, mencionamos al principio del actual episodio que no podemos divorciarlos. Si bien metafísicamente, con disuasivos o persuasivos argumentos, alguien podría terminar convencido del predominio de uno sobre otro sin problema alguno. Culminado el debate, la experiencia, el fenómeno de existir no da pie para tener certeza absoluta de que uno es más importante que el otro. Inmediatamente se arma un conflicto político. La gente o el yo toma partido o por el cuerpo o por la mente, separa, desune, necesita que algo sea rigurosamente el gobernante, el patriarca sobre el otro. No acepta la convivencia de ambos sin preeminencia de ninguno. Culturalmente, el mundo macroscópico de las relaciones humanas le hace descreer que eso suceda. Es hasta cierto punto natural o entendible. Lo mismo le pasó al mismísimo Max Planck cuando descubrió experimentalmente que el espectro de radiación de un cuerpo negro era discreto más que continuo. Él mismo se resistió hasta el hartazgo en la cuantificación de la emisión de energía. Revolución sísmica en la física, ciencias, filosofías, tal vez sin par en el siglo XX, aunque haya algunos historiadores científicos e investigadores avesados que ubiquen en dicho pináculo y en un pedestal las dos teorías de la relatividad de la luminaria física Albert Einstein
y en la biología molecular el descubrimiento de la doble hélice de ADN de Watson Crick y Rosalind Franklin. Sin embargo, en física para algunos lo de Einstein era mucho más predecible de acontecer que lo de Planck, pues Minkowski, Poincaré, Lorentz, entre otros, ya rondaban el vecindario de la incorporación espacio-temporal de la velocidad de la luz con el tiempo, empero son quisquillas discutibles y sujetas a revisiones documentales. La exuberancia tautológica de algunos métodos no reside en la falta de elaboraciones genuinas u originales. La autenticidad también es un tema filosófico. Ocurren transversalmente a raíz de los fundamentos excesivamente fuertes de principios fácticos indiscutibles, pues han sido testeados innúmeras veces. El pelaje del asunto está moteado. Siendo pajes de la experiencia, el hecho en sí mismo cobra melodiosa disponibilidad en el lenguaje, en lo machucho de la lengua. La teoría genésica del conocer, saber, estriba en concordancia con el aplaque o no de puntos discursivos con pensadores como Russell, Whitehead, Wittgenstein, entre otros, habiendo debatido sobre ello. Sección 3. Percepciones históricas. ¿Qué sucede cuando 1.000.000 de personas perciben como real algo que una sola no? Con seguridad diríamos que la única persona que no lo percibe como los demás es la que tiene alguna alteración de percepción. El peso de la colectividad sobre el individuo es casi una depuración extática, otorgada por el grupo social, a pesar que esto no se ajuste al experimento ni a lo real. De aquí, si nos topamos en algún arte, alguna ciencia, filosofía y descubrimos que la percepción del individuo es verificada experimental o metafísicamente, hablaríamos de un genio, que los hubo y añoramos que los haya, pues corrigen o dan luz donde claramente había oscuridad, rectifican lo que otros han percibido mal, no lo hacen desde un carácter autogenerativo del conocer, sino a partir del efecto acumulativo del conocimiento. Lo variopinto de la percepción no podía excluir a la religión, que en la historia interviene en menor medida. Verbigracia. Algunas concepciones religiosas consideraron castigar al cuerpo, flagelarlo, por los crímenes pasionales promovidos por la mente, pensar mal entre los devotos católicos, entre monjas y monjes, tuvo un efecto punitivo flagelante para ellos. Los más fervientes practicantes se azotaban hasta sangrarse, hacían penitencias. Tener el pecadillo de siquiera haber dicho que tal hombre o mujer era bello, la idea de ambicionar algo, le valieron fustigar el cuerpo para sobajar las bravatas de la mente viciada por la percepción errónea o corrompida. Así de chula ha sido la relación del cuerpo con la mente en otros siglos, donde lo religioso se confundía con lo político. Libros sobre la historia de España, Menéndez Pelayo, Modesto Lafuente, Antonio Cánovas del Castillo, Vicent Vives, Juan de Mariana, Aureliano Fernández Guerra y Orbe, descuellan en ejemplos más desconcertantes si se tiene una perspectiva posmoderna del tema. En contrapartida, el budismo no divide la mente del cuerpo, lo asume único. En todo caso, por ser altamente práctico en sus enseñanzas, no es relevante tal aspecto. Buda mismo señaló, solo enseño el sufrimiento y la cesación del sufrimiento. De aquí que sus métodos, la meditación y la atención al presente,
se centraran en vivir el fenómeno existencial. Hoy día, los monjes y monjas de la escuela tibetana, numerosas tradiciones budistas pueblan el planeta Tierra, estudian ciencias formales en sentido occidental, lógica, matemática, etc., la epistemología budista, Dignaga, Nagayuna, Dharmakirti, Chandrakirti, hasta cursos de física clásica y cuántica. Si existiera el yo, sabemos que necesita un cuerpo. De hecho, cuando el yo mira televisión, no hace lo mismo que otro yo que barre. Cada yo que se supone tiene cada ser humano con un nombre y un apellido, percibe y es único. Nadie más puede percibir exactamente lo mismo, aun estando en similares causas y condiciones externas. Las internas, las del cuerpo, en apariencia siempre serán distintas. Se barrunta que será así hasta que hayamos logrado comprender y controlar cada acción de partículas elementales, electrón, electrón neutrino, quark up, quark down, de moléculas, de células, etc. Parece disparatado semejante nivel de precisión. No lo es si pensamos que los estímulos de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial general aspiran a avanzar por dicho derrotero con mayor celeridad. De hecho, la inteligencia artificial se está utilizando para realizar demostraciones matemáticas, emporio de la perfección lógica, a su vez cambiando modos de razonar y de entender que las demostraciones antes sabidas como perfectas, hoy son perfectibles. El aspecto histórico de la percepción puede iniciarse por intermedio del valor ético de la metafísica. Por ejemplo, en la Edad Media, la valentía concebía una interpretación distinta a la contemporánea. Hombres podían batirse a duelo por ofensas como llamarse idiota o haber rozado la mano de la prometida. En la posmodernidad, dependiendo las culturas, eso no valdría siquiera la imaginación de arriesgar en duelo la vida. Figuradamente, se podría aducir un cambio cultural, social, ético, nada más. Empero, la percepción tiene un rol predominante. Barruntémoslo comparativamente desde el punto de vista de la dieta. ¿Qué se comía o cómo se estimulaban las neuronas en la Edad Media? La aparición técnica y tecnológica como resultado de la industrialización, es decir, la consecuencia no meramente metafísica, sino también biológica del progreso o refinamiento cultural, implica, por ejemplo, la disminución de los trabajos de fuerza corporal para pasar a los trabajos de fuerza mental, o la interconexión comunicativa, o el aumento de población mundial. Huelga añadir que lo señalado es una superflua solicitud del cavilar crítico, puras conjeturas de inicios de investigación. Sección 4. Perspectiva hipercompleja. Se ha hecho achaque nada fortuito a la convalescencia por saldar cuentas con la inquietud mente-cuerpo derrengada por milenios, con lo cual la espeleología en la cuestión con políglotas incentivos se ha tornado digerible por la apetencia tecnológica de cuajar un desacato más a lo convencional, previendo que el dominio de la percepción humana pueda coagular enormes beneficios económicos escudándose en misiones científicas sanas, globales, democráticas, provechosas para el común de los mortales. En otro sentido, la percepción también se intentó desarrollar en la errancia o no de hablar con seres de ultratumba. Lo mediúnico, lo órfico, tiene un carácter didascálico en ecuaciones científicas, a saber, se pueden obtener resultados provechosos para el mundo de los vivos y las tumbas. A diario se nos recuerda, por intercalación de lemniscatas publicitarias, consumir objetos o eventos innecesarios alterando la percepción,
repartiendo brebajes estudiados y cuya prolepsis consta de hipotéticos provechos para los consumidores, desde aumentar de categoría social por la compra de una determinada prenda de vestir o el uso de un perfume o la utilización de un calzado, hasta el desarrollo de la alegría familiar con el consumo de ciertas comidas o bebidas. Ufanarse de menospreciar la condición humana no solo es hortera banalidad, sino además encubre manifiestos políticos. Los discursos políticos bordan interpretaciones, bordean el heterogéneo apogeo de cuando en cuando desmerecido, alteran la percepción o la truecan, verbigracia, de cansina a efusiva, con tal de hacerse con la proeza de posesión de lo anhelado egoístamente a través de alusiones tergiversadas o ilusiones. Cuando la conciencia enmohecida y desvencijada por lo pesaroso o lo exultante se despide de la colección de ecuanimidad, propicia a la paz el concepto de mesianismo, de ira, de apacible y versátil cuchicheo, de achuche epistémico, se muda a fanal diáfano donde la mala intención pudiente deja sus zafiros aventando a la insalubridad de la equivocación premeditada. Lo optimista es que, estando en ascuas, los grupos sociales se rescatan a sí mismos de los infiernillos de la cochambre engañosa por medio del voto. Lo cierto es que cada ser pensante administra un nivel distinto de abstracción, de criticidad, no de crítica, llámese de profundidad epistémica o no epistémica. Es decir, habrá personas que les agrada gestionar objetos materiales sin cuestionarse por su composición. Respirarán persiguiendo ese modo de pensar. Eventualmente se adentrarán un poco. Otros, en cambio, necesitarán entender las leyes universales del movimiento, de la masa, de la energía, en objetos reducidos o no. Otros precisarán investigar la función de números primos en polinomios del álgebra geométrica y vincularlos a grafos en matemática discreta. Habrá quienes reclamarán recetar o dar medicinas a las personas para ayudarlas a recuperarse de malestares corporales. Habrá otros que poseerán la necesidad de husmear qué compuestos químicos son los óptimos para que con menor efecto secundario puedan recetarse los fármacos. Habrá quienes trabajarán la tierra con sus propias manos, harán artesanías, es decir, todo el campo laboral está sujeto a cierta elevación de percepción y de abstracción. El grado de abstracción tiene que ver con la graduación que se le imprimirá a los problemas comunes en la mente-cuerpo. La magnitud de felicidad de un ser pensante no es directamente proporcional al nivel de conocimiento, pues la percepción es trascendental al ser la responsable de los sentimientos, y estos con los aspectos volitivos, o sea, con los deseos. Por ejemplo, si percibo visualmente una torta, luego la degusto y me agrada mucho, quizás pueda replicar el deseo de volver a comerla en lo inmediato o en mediano plazo. Lo mismo con cada deseo que descubrimos en nosotros. Ahora bien, los campos hipercomplejos como método describen patrones de conducta en causas-condiciones determinadas. Por lo tanto, en la teoría de campos hipercomplejos, las explicaciones parciales son insatisfactorias. Las perseidas tormentosas de filosofías arcanas, de antropologías renacentistas, de etnologías tercermilenarias avanzan, de tanto en tanto soñolientas, cuarteando légamos y pululantes aires que les impiden, no siempre, escuchar las plañideras recitaciones del cuerpo humano y las pregoneras tentaciones del ecosistema para describir con mayor amplitud
fenómenos sociales peculiares. Ciertos balbuceos melódicos suelen ocurrir por la inequidad en el mantenimiento de la transmisión electromagnética dentro del cuerpo humano por impulsos nerviosos. Incluso la lectura de algún acápite se torna impracticable si no contamos con la venia de los circuitos involucrados para enmelarnos posteriormente en la indiferencia, gusto o disgusto de lo leído. No es antojadizo arrojarse a la sutura de un análisis minucioso para comprender el desplazamiento artístico hacia las orillas pluviales de la técnica industrial, luego de la tecnología, ahora de la robotización intelectual, cuya inteligencia es relativa al propósito del usuario. No es novedad tampoco el detrimento cronológico de la percepción. Entre sus características repta entre los barbechos del alcohol, los estupefacientes nocivos e ilegales. Por el contrario, nada entre las certezas evolutivas, sin aparcar ni transitar meandros. Es sendero principal de lo que somos o creemos que somos, pues abulta evidencia de la insatisfacción científica por cubrir los derredores afirmados por los estudiosos de la última generación viviente. Este episodio ya ha encanecido. Entonces, raudos, atendamos el final. Templados por lo firme y andantes en la búsqueda del sosiego exterior e interior, tres distingos cabalgan frente a nosotros: el reductivo, el emergente, el indiferente. Expliquemos concisamente. Ora reducimos el problema de la percepción, lo analizamos puntillosamente. Ora nos centramos en las propiedades emergidas, lo aceptamos como es. Ora somos indolentes al problema, vivimos sin prestarle atención a la percepción. Lo estrambótico se ajusta a que, casi con certidumbre, adoptaremos alguna de las tres alternativas mayoritarias. Existen otras, minoritarias, pero ellas merecen un tratamiento especial. En el próximo episodio de Filosofía hablaremos de la verdad bendita, de sus funciones, de sus ajetreos en los amoríos de seres pensantes y, sobre todo, la verdad en el pensamiento crítico. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos con ustedes en música Epic Blockbusters 2 de Rafael Cruz. En guión y locución, Juan Eduardo Reluz Machicote. En sonido e imagen, Jessica Francesca García. En dirección, Crisélida Reluz Chafloque. En producción, Blajoler. Hasta la próxima, cuando las causas y condiciones sean las propicias. Carpe diem.